Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, tiene por objeto la regulación de la contaminación acústica para evitar y, en su caso, reducir los daños que pueda provocar en la salud humana, los bienes o el medio ambiente. Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, que impliquen molestia o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza o que causen efectos significativos en el medio ambiente. Se incorporan en la ley las previsiones básicas de la Directiva 2002/49/C, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, previsiones que ahora se desarrollan y se completa la incorporación de la norma comunitaria sobre ruido ambiental, cuya aplicación y vinculación para las administraciones competentes se ha producido también por el transcurso del plazo previsto para su incorporación total a la legislación nacional a través de su efecto directo. Este Real Decreto tiene por objeto la evaluación y gestión del ruido ambiental, con la finalidad de prevenir, reducir o evitar los efectos nocivos, incluyendo las molestias, derivadas de la exposición al ruido ambiental, según el ámbito de aplicación de la directiva comunitaria que se incorpora. Por ello se desarrollan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, junto a una serie de medidas que permiten la consecución del objeto previsto como son los mapas estratégicos de ruido, los planes de acción y la información a la población. En consecuencia, supone un desarrollo parcial de la ley del ruido, ya que ésta abarca la contaminación acústica producida no solo por el ruido ambiental, sino también por las vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes materiales y medio ambiente, en tanto que este Real Decreto solo comprende la contaminación acústica derivada del ruido ambiental y la prevención y corrección, en su caso, de sus efectos en la población, en consonancia con la directiva comunitaria citada. Para el cumplimiento de su objeto se regulan determinadas actuaciones como son la elaboración de mapas estratégicos de ruido para determinar la exposición de la población al ruido ambiental, la adopción de planes de acción para prevenir y reducir el ruido ambiental y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, así como poner a disposición de la población la información sobre ruido ambiental y sus efectos y aquella de que dispongan las autoridades competentes en relación con el cartografiado acústico y planes de acción derivados, en cumplimiento del mismo. A efectos de determinar las administraciones competentes en cada caso se estará a las atribuciones competenciales que efectúa el artículo 4 de la Ley del Ruido. Establece los mapas estratégicos de ruido, en atención a la habilitación legal del artículo 15.3 de la Ley del Ruido. Sirven a la evaluación global de la exposición al ruido, en una determinada zona, o para realizar en ella predicciones globales. Los requisitos mínimos que deben cumplir los mapas estratégicos de ruido se detallan en el anexo cuarto. Igualmente determina esta norma los criterios para la delimitación territorial de las aglomeraciones, según se indica en el anexo séptimo. Desarrolla las previsiones legales relativas a los índices de ruido que deben considerarse en la preparación y revisión de los mapas estratégicos de ruido y que se detallan en el anexo I, así como los métodos de evaluación para la determinación de tales índices y de sus efectos nocivos sobre la población, según se desarrollan en los anexos segundo y tercero, respectivamente. En relación con los planes de acción frente a la contaminación por ruido ambiental, se establecen sus requisitos mínimos en el anexo V al objeto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Ruido y en la presente norma, del suministro de información a la Comisión Europea y a organismos internacionales, así como para la gestión adecuada de la información que conviene a la elaboración de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción de las infraestructuras de competencia estatal. Se crea un sistema básico de información de la contaminación acústica que radica en el Ministerio de Medio Ambiente. Para ello se constituye un centro de recepción, análisis y procesado de datos, que no implica la creación de un nuevo órgano administrativo, ni incremento alguno de gasto, y que será gestionado por los medios humanos y materiales de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. A tal fin se establece en el anexo sexto la información que las autoridades competentes en esta materia deben suministrar al citado departamento y las fechas de remisión de la misma. En la elaboración de este Real Decreto han sido consultados los agentes económicos y sociales interesados, las comunidades autónomas y el Consejo Asesor de Medio Ambiente y se ha emitido el dictamen preceptivo de la Comisión Nacional de Administración Local.
En su virtud, a propuesta de las ministras de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2005, dispongo. Artículo 1. Objeto. Este Real Decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, estableciendo un marco básico destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental y completar la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2002/49/C, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Se aplicará al ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos, en particular, en zonas urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas de una aglomeración, en zonas tranquilas en campo abierto, en las proximidades de centros escolares, en los alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido. 2. No se aplicará al ruido producido por la propia persona expuesta, por las actividades domésticas, por los vecinos, en el lugar de trabajo ni en el interior de medios de transporte, así como tampoco a los ruidos debidos a las actividades militares en zonas militares, que se regirán por su legislación específica. Artículo 3. Definiciones. A efectos de este Real Decreto se entenderá por a. Aglomeración. La porción de un territorio, con más de 100.000 habitantes, delimitada por la administración competente aplicando los criterios básicos del anexo séptimo, que es considerada zona urbanizada por dicha administración. B. Efectos nocivos. Los efectos negativos sobre la salud humana o sobre el medio ambiente. C. Índice de ruido. Una magnitud física para describir el ruido ambiental, que tiene una relación con un efecto nocivo. D. DEN. Índice de ruido día-tarde-noche. El índice de ruido asociado a la molestia global, que se describe en el anexo I. LD, índice de ruido día. El índice de ruido asociado a la molestia durante el período día, que se describe en el anexo I. Equivalente al DAI, indicador de ruido diurno. F. LE, índice de ruido tarde. El índice de ruido asociado a la molestia durante el período tarde, que se describe en el anexo I. Equivalente al evening, indicador de ruido en período vespertino. G. LN, índice de ruido noche. El índice de ruido correspondiente a la alteración del sueño, que se describe en el anexo I. Equivalente al NID, indicador de ruido en período nocturno. H. Mapa de ruido. La presentación de datos sobre una situación acústica existente o pronosticada en función de un índice de ruido, en la que se indicará la superación de cualquier valor límite pertinente vigente, el número de personas afectadas en una zona específica o el número de viviendas expuestas a determinados valores de un índice de ruido en una zona específica. I. Mapa estratégico de ruido. Un mapa de ruido diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona. J. Molestia. El grado de perturbación que provoca el ruido o las vibraciones a la población, determinado mediante encuestas sobre el terreno. K. Planificación acústica. El control del ruido futuro mediante medidas planificadas, como la ordenación territorial, la ingeniería de sistemas de gestión del tráfico, la ordenación de la circulación, la reducción del ruido con medidas de aislamiento acústico y la lucha contra el ruido en su origen. L. Población. Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones u organizaciones constituidas con arreglo a la normativa que les sea de aplicación. M. Relación dosis-efecto. La relación entre el valor de un índice de ruido y un efecto nocivo. N. Ruido ambiental. El sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Ñ. Valor límite. Un valor del DEN o LN, o en su caso LD y LE, que no debe ser sobrepasado y que, de superarse, obliga a las autoridades competentes a prever o a aplicar medidas tendentes a evitar tal superación. Los valores límite pueden variar en función de la fuente emisora de ruido, ruido del tráfico rodado, ferroviario o aéreo, ruido industrial, etc., del entorno o de la distinta vulnerabilidad al ruido de los grupos de población.
pueden ser distintos de una situación existente a una nueva situación, cuando cambia la fuente de ruido o el uso dado al entorno. O, zona tranquila en una aglomeración. Un espacio, delimitado por la autoridad competente, que no está expuesto a un valor del DEN, o de otro índice de ruido apropiado, con respecto a cualquier fuente emisora de ruido, superior a un determinado valor que deberá ser fijado por el gobierno. Artículo 4. Información al público. 1. A la entrada en vigor de este Real Decreto, las administraciones competentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento del plazo establecido en el artículo 4.2 de la Directiva 2002/49/C, del Parlamento y del Consejo, habrán puesto a disposición del público la información que permita identificar a las autoridades responsables de a. La elaboración y aprobación de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción para aglomeraciones urbanas, grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos. B. La recopilación de los mapas estratégicos de ruido y planes de acción. 2. Las administraciones competentes velarán por que los mapas estratégicos de ruido que hayan realizado y aprobado, y los planes de acción que hayan elaborado, se pongan a disposición y se divulguen entre la población de acuerdo con la legislación vigente sobre derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente y de conformidad con los anexos cuarto y V del presente Real Decreto. Para ello se utilizarán las tecnologías de la información disponibles que resulten más adecuadas. 3. Esta información deberá ser clara, inteligible y fácilmente accesible y deberá incluir un resumen en el que se recogerán los principales contenidos. Artículo 5. Índices de ruido y su aplicación. 1. Se aplicarán los índices de ruido LDEN y LN, tal como se mencionan en el anexo I, en la preparación y la revisión de los mapas estratégicos de ruido, de conformidad con los artículos 8 y 9. 2. Hasta tanto se usen con carácter obligatorio métodos comunes de evaluación para la determinación de los índices LDEN y LN, se podrán utilizar a estos efectos los índices de ruido existentes y otros datos conexos, que deberán transformarse, justificando técnicamente las bases de la transformación, en los índices anteriormente citados. A estos efectos solo se utilizarán datos correspondientes a los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de la determinación de estos índices de ruido. 3. Para la evaluación del ruido ambiental en casos especiales como los enumerados en el punto 2 del anexo I, se podrán utilizar índices suplementarios. 4. Para la planificación acústica y la determinación de zonas de ruido, se podrán utilizar índices distintos del DEN y LN. Artículo 6. Métodos de evaluación de los índices de ruido ambiental. 1. Los valores del DEN y LN se determinarán por medio de los métodos de evaluación descritos en el anexo segundo. 2. Hasta tanto se adopten métodos homogéneos en el marco de la Unión Europea, se podrán utilizar métodos de evaluación distintos de los anteriores, adaptados de conformidad con el anexo segundo. En este caso, se deberá demostrar que esos métodos dan resultados equivalentes a los que se obtienen con los métodos que menciona el punto 2, del anexo segundo. Artículo 7. Métodos de evaluación de los efectos nocivos. Los efectos nocivos se podrán evaluar según las relaciones dosis-efecto a las que se hace referencia en el anexo tercero. Artículo 8. Identificación y elaboración de mapas estratégicos de ruido. 1. Las administraciones competentes para la aprobación de mapas de ruido habrán identificado, a la entrada en vigor de este Real Decreto, en cumplimiento del plazo establecido en el artículo 7 de la Directiva 2002/49/C, del Parlamento Europeo y del Consejo, la relación de los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los 6 millones de vehículos al año, los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año, los grandes aeropuertos, y las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes, y su delimitación territorial, presentes en su territorio. Asimismo cumplirán esta obligación antes del 30 de junio de 2010 y cada 5 años desde dicha fecha. Asimismo, antes del 31 de octubre de 2008, tendrán identificados todos los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios, así como todas las aglomeraciones, y su delimitación territorial, existentes en su territorio. 2.
En los términos previstos en el artículo 14.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, las administraciones competentes elaborarán y aprobarán, de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en el anexo cuarto, mapas estratégicos de ruido correspondientes a cada uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de las aglomeraciones, con arreglo al calendario siguiente. A. Antes del 30 de junio de 2007 se habrán elaborado y aprobado por las autoridades competentes, mapas estratégicos de ruido sobre la situación del año natural anterior, correspondientes a todas las aglomeraciones con más de 250.000 habitantes y a todos los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los 6 millones de vehículos al año, grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año, y grandes aeropuertos existentes en su territorio. B. Antes del 30 de junio de 2012, y después cada 5 años, se han de elaborar y aprobar por las autoridades competentes, mapas estratégicos de ruido sobre la situación al año natural anterior, correspondientes a todas las aglomeraciones urbanas y a todos los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios existentes en su territorio. Artículo 9. Delimitación del ámbito territorial de los mapas estratégicos de ruido. De acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, para la delimitación del ámbito territorial de los mapas estratégicos de ruido se aplicarán los criterios siguientes. A. Mapas estratégicos de ruido de las aglomeraciones. 1. El ámbito territorial del mapa estratégico de ruido de una aglomeración comprende el sector de territorio que delimita la aglomeración, por aplicación de los criterios establecidos en el anexo séptimo. 2. En la elaboración de estos mapas estratégicos de ruido, por la administración competente, se tendrán en cuenta los emisores de ruido externos al ámbito territorial de la aglomeración que tengan una incidencia significativa en el ruido ambiental de la misma. B. Grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos. El ámbito territorial de los mapas estratégicos de ruido deberá extenderse, como mínimo, hasta los puntos del territorio en el entorno de los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos, donde se alcancen, debido a la emisión de niveles de ruido propios, valores LEN de 55 dB, y valores LN de 50 dB, a. Artículo 10. Planes de acción. 1. Antes del 18 de julio de 2008, las administraciones competentes tendrán elaborados, de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en el anexo V, planes de acción dirigidos a solucionar en su territorio las cuestiones relativas al ruido y sus efectos, y en su caso, a su reducción, para a. Los lugares próximos a grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los 6 millones de vehículos al año, a grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año, y a grandes aeropuertos. B. Las aglomeraciones con más de 250.000 habitantes, cuyos planes tendrán también por objeto proteger las zonas tranquilas contra el aumento del ruido. Las administraciones competentes establecerán en los planes de acción, las medidas concretas que consideren oportunas, que determinarán las acciones prioritarias que se deban realizar en caso de superación de los valores límite, o de aquellos otros criterios elegidos por dichas administraciones. Estas medidas deberán aplicarse, en todo caso, a las zonas relevantes establecidas por los mapas estratégicos de ruido. 2. Asimismo, antes del 18 de julio de 2013, las administraciones competentes tendrán elaborados, de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en el anexo V, los planes de acción correspondientes a las aglomeraciones, a los grandes ejes viarios, y a los grandes ejes ferroviarios situados en su territorio, y determinarán las acciones prioritarias que se deban realizar en caso de superación de los valores límite, o de aquellos otros criterios elegidos por dichas administraciones. Artículo 11. Colaboración en la elaboración de mapas estratégicos de ruido y planes de acción. 1. Cuando en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido para aglomeraciones, grandes ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos, concurran distintas administraciones públicas, por incidir emisores acústicos diversos en el mismo espacio, las autoridades responsables colaborarán en la elaboración de los respectivos mapas, con el fin de garantizar su homogeneidad y coherencia. 2. Igualmente, en supuestos de concurrencia competencial como los descritos en el apartado 1, por razones de eficacia y eficiencia en la actuación pública, las administraciones públicas concurrentes colaborarán en la elaboración de sus correspondientes planes de acción para evitar duplicidades innecesarias.
Asimismo, promoverán la celebración de convenios y acuerdos voluntarios de colaboración para el desarrollo de estos planes, cuando las circunstancias así lo aconsejen, de acuerdo con lo establecido en artículo 4 de la Ley 30.1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Artículo 12. Mapas estratégicos de ruido limítrofes. 1. En los supuestos de elaboración de mapas estratégicos de ruido que afecten a zonas fronterizas con otro Estado miembro, la Administración Pública competente remitirá el borrador de mapa estratégico al Ministerio de Medio Ambiente para su envío al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Este departamento lo comunicará al Estado miembro afectado con el fin de que emita su parecer al respecto. La Administración Pública competente tomará en consideración las observaciones realizadas por el Estado miembro consultado en la elaboración del mapa estratégico. Cuando un Estado miembro de la Unión Europea comunique la elaboración de mapas de ruido que puedan afectar a zonas situadas en territorio español, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y de la Administración Pública competente afectada, que podrá emitir un informe al respecto. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dará traslado del mismo a dicho Estado. 2. En los supuestos de elaboración por parte de una comunidad autónoma de mapas estratégicos de ruido que afecten a una zona limítrofe con otra comunidad autónoma, la Administración Pública responsable de su elaboración solicitará informe de la comunidad autónoma afectada. Artículo 13. Seguimiento. Con el fin de que los resultados obtenidos en los procesos de evaluación del ruido ambiental sean homogéneos y comparables, las administraciones competentes velarán por la implantación de sistemas de control que aseguren la correcta aplicación de los métodos y procedimientos de evaluación establecidos en este Real Decreto. Artículo 14. Información a la Comisión Europea. 1. De acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, con el objeto de que la Administración General del Estado cumpla las obligaciones de información a la Comisión Europea impuestas al Reino de España por la Directiva 2002/49/C, del Parlamento Europeo y del Consejo, las administraciones públicas competentes deben comunicar al Ministerio de Medio Ambiente, antes del 30 de junio de 2010 y cada 5 años desde dicha fecha, la relación de los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los 6 millones de vehículos al año, los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60.000 trenes al año, los grandes aeropuertos, y las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes, y su delimitación territorial, presentes en su territorio. Antes del 31 de octubre de 2008, la relación de todos los grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios, así como todas las aglomeraciones, y su delimitación territorial, existentes en su territorio. Antes de 3 meses después de las fechas mencionadas respectivamente en los artículos 8 y 10, la información resultante de los mapas estratégicos de ruido y de los resúmenes de los planes de acción contemplados en el anexo sexto. 2. El Ministerio de Medio Ambiente colaborará con las comunidades autónomas para que la información a que se refiere este artículo sea recogida y tenga un tratamiento homogéneo, con el fin de facilitar el cumplimiento correcto y ágil de la obligación de información a la Comisión Europea. Disposición adicional única. Creación de un sistema básico de información sobre contaminación acústica. 1. En aplicación del artículo 5.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, se crea en la Administración General del Estado un sistema básico de información sobre contaminación acústica, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. 2. Este sistema básico constituye la base de datos necesaria para la organización de la información relativa a la contaminación acústica, y en particular, la referente a los mapas estratégicos de ruido y planes de acción, con el fin de poder gestionarla de forma adecuada para dar cumplimiento a las obligaciones del Ministerio de Medio Ambiente, en particular a los compromisos de remisión periódica de información sobre evaluación del ruido ambiental a la Comisión Europea y a otros organismos internacionales. 3. El Sistema Básico de Información sobre Contaminación Acústica estará constituido por un centro de recepción, análisis y procesado de datos, radicado en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. 4. Al centro de recepción, análisis y procesado de datos corresponderá a. Notificar a las autoridades competentes, con la periodicidad que se establece en este Real Decreto, el envío de comunicaciones a que se refiere el artículo 14.1 de este Real Decreto.
B. Establecer formatos homogéneos y organizar la información para comunicación a la Comisión Europea, de conformidad con los criterios establecidos por esta. C. Recopilar la información referente a las autoridades competentes en la elaboración de mapas estratégicos de ruido y planes de acción. D. Recopilar la información referente a mapas estratégicos de ruido y planes de acción. E. Elaboración y gestión de un sistema telemático de información al público sobre la contaminación acústica. F. Elaboración y publicación de estudios sobre contaminación acústica, y de guías de buenas prácticas para la evaluación y gestión de la contaminación acústica. Disposición final primera. Título competencial. El presente Real Decreto tiene carácter de legislación básica al amparo del artículo 149, 1, 16 y 23 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad y legislación básica sobre protección del medio ambiente. Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario. 1. Se habilita a los ministros de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente para dictar conjunta o separadamente, según las materias de que se trate, y en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto. 2. Se faculta a los ministros de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente para, en los términos del apartado anterior, introducir en los anexos de este Real Decreto, cuantas modificaciones fuesen precisas para adaptarlos a lo dispuesto en la normativa comunitaria. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Madrid, el 16 de diciembre de 2005. Juan Carlos R. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz. Anexo I. Índices de ruido. 1. Definición de índices de ruido. A. Definición del índice de ruido día-tarde-noche, DEN. El índice de ruido día-tarde-noche, DEN, se expresa en decibelios, dB, y se determina mediante la expresión siguiente. Imagen. /datos /imágenes /dis 2005, 301, 207, 92 001 PNG. Donde LD es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado definido en la norma ISO 1996-2. 1987, determinado a lo largo de todos los periodos día de un año. LE es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado definido en la norma ISO 1996-2. 1987, determinado a lo largo de todos los periodos tarde de un año. LN es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado definido en la norma ISO 1996-2. 1987, determinado a lo largo de todos los periodos noche de un año. Donde al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas. La administración competente puede optar por reducir el período tarde en 1 o 2 horas y alargar los períodos día y o noche en consecuencia, siempre que dicha decisión se aplique a todas las fuentes, y que facilite al Ministerio de Medio Ambiente información sobre la diferencia sistemática con respecto a la opción por defecto. En el caso de la modificación de los períodos temporales, esta modificación debe reflejarse en la expresión que determina el DEN. Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos son 7, 00, 19, 00, 19, 00, 23, 00 y 23, 00, 7, 00, hora local. La administración competente podrá modificar la hora de comienzo del período día y, por consiguiente, cuando empiezan la tarde y la noche. La decisión de modificación deberá aplicarse a todas las fuentes de ruido. Un año corresponde al año considerado para la emisión de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las circunstancias meteorológicas. ¿Y dónde? El sonido que se tiene en cuenta es el sonido incidente, es decir, no se considera el sonido reflejado en la fachada de una determinada vivienda. B. Definición del índice de ruido en período nocturno, LN. El índice de ruido en período nocturno LN es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado definido en la norma ISO 1996-2. 1987, determinado a lo largo de todos los períodos nocturnos de un año. Donde la noche dura 8 horas, según la definición del apartado 1. Un año corresponde al año considerado para la emisión de sonido y a un año medio por lo que se refiere a las circunstancias meteorológicas, según la definición del apartado 1. El sonido que se tiene en cuenta es el sonido incidente, como se describe en el apartado 1. 2.
Índices de ruido suplementarios. En algunos casos, además del DEN y LN, y cuando proceda el R y LE, puede resultar conveniente utilizar índices de ruido especiales con los valores límite correspondientes. He aquí algunos ejemplos. La fuente emisora de ruido considerada solo está activa durante una pequeña fracción de tiempo, por ejemplo, menos del 20% del tiempo durante todos los períodos diurnos, vespertinos o nocturnos de un año. El número de casos en que se emite ruido es, en uno o más de los períodos considerados, en promedio muy bajo, por ejemplo, menos de un caso por hora, entendiéndose por caso un ruido que dura menos de 5 minutos, por ejemplo, el ruido del paso de un tren o de un avión. La MAXOSEL, nivel de exposición sonora, para la protección durante el período nocturno en caso de incrementos bruscos de ruido. Hay protección adicional durante el fin de semana o en un período concreto del año. Hay protección adicional durante el período diurno. Hay protección adicional durante el período vespertino. Se da una combinación de ruidos procedentes de fuentes distintas. Se trata de zonas tranquilas en campo abierto. El ruido contiene componentes tonales emergentes. El contenido en bajas frecuencias del ruido es grande. El ruido tiene carácter impulsivo. 3. Altura del punto de evaluación de los índices de ruido. La altura del punto de evaluación de los índices de ruido depende de su aplicación. A. Elaboración de mapas estratégicos de ruido. Cuando se efectúen cálculos para la elaboración de mapas estratégicos de ruido en relación con la exposición al ruido en el interior y en las proximidades de edificios, los puntos de evaluación se situarán a 4,0 m más menos 0,2 m, 3,8 m, 4,2 m, de altura sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta. A tal efecto, la fachada más expuesta será el muro exterior más próximo situado frente a la fuente sonora. En los demás casos, podrán decidirse otras opciones. Cuando se efectúen mediciones para la elaboración de mapas estratégicos de ruido en relación con la exposición al ruido en el interior y en las proximidades de edificios, podrán escogerse otras alturas, si bien estas no deberán ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo, y los resultados deberán corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 m. En estos casos se justificarán técnicamente los criterios de corrección aplicados. B. Otras aplicaciones. En las demás aplicaciones, como la planificación acústica y la determinación de zonas ruidosas, podrán elegirse otras alturas, si bien estas nunca deberán ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo. Algunos ejemplos. A. Zonas rurales con casas de una planta. B. La preparación de medidas locales para reducir el impacto sonoro en viviendas específicas. C. Un mapa de ruido detallado de una zona limitada, que ilustre la exposición al ruido de cada vivienda. Anexo y métodos de evaluación para los índices de ruido. 1. Introducción. Los valores del DEN y LN pueden determinarse bien mediante cálculos o mediante mediciones, en el punto de evaluación. Las predicciones solo pueden obtenerse mediante cálculos. En los puntos 2 y 3 del presente anexo se describen los métodos de cálculo y medición del DEN y LN. 2. Métodos de cálculo del DEN y LN. Los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de los índices de ruido del DEN y LN son los siguientes. Ruido industrial. ISO 9613, 2. Acústica atenuación del sonido cuando se propaga en el ambiente exterior, parte 2. Método general de cálculo. Para la aplicación del método establecido en esta norma, pueden obtenerse datos adecuados sobre emisión de ruido, datos de entrada, mediante mediciones realizadas según alguno de los métodos descritos en las normas siguientes. ISO 8297. 1994. Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora de plantas industriales multifuente para la evaluación de niveles de presión sonora en el medio ambiente. Método de ingeniería, en ISO 3744. 1995. Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora de fuentes de ruido utilizando presión sonora. Método de ingeniería para condiciones de campo libre sobre un plano reflectante, en ISO 3746. 1995. Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido a partir de presión sonora. Método de control en una superficie de medida envolvente sobre un plano reflectante. Ruido de aeronaves. ECAC.CAC.DOC. 29. Informe sobre el método estándar de cálculo de niveles de ruido en el entorno de aeropuertos civiles, 1997. Entre los distintos métodos de modelización de trayectorias de vuelo, se utilizará la técnica de segmentación mencionada en la sección 7.5 del documento 29 de ECAC.CAC.
Ruido del tráfico rodado. El método nacional de cálculo francés NMTB Routes, 96, Sectracertulc CSTB, mencionado en la resolución de 5 de mayo de 1995, relativa al ruido de las infraestructuras viarias, Diario Oficial de 10 de mayo de 1995, artículo 6 y en la norma francesa XPS 31, 133. Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten a la Guía del Ruido de los Transportes Terrestres, apartado Previsión de Niveles Sonoros, CETUR 1980. Ruido de trenes. El método nacional de cálculo de los Países Bajos, publicado como Rekenen met Borstschriftreilverkeerslawai 96 Guías para el cálculo y medida del ruido del transporte ferroviario 1996, por el Ministerio de Vivienda, Planificación Territorial, 20 de noviembre 1996. Para la adaptación de estos métodos a las definiciones del DEN y LN, se tendrán en cuenta la recomendación de la Comisión, de 6 de agosto de 2003, relativa a orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, el procedente de aeronaves, el del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes. 3. Métodos de medición del DEN y LN. 1. Si una administración competente desea utilizar su propio método de medición, este deberá adaptarse a las definiciones de los índices del anexo y cumplir los principios aplicables a las mediciones medias a largo plazo, expuestos en las normas ISO 1996, 2. 1987 e ISO 1996, 1. 1982. 2. Si una administración competente no tiene en vigor ningún método de medición o prefiere aplicar otro, es posible determinar un nuevo método sobre la base de la definición del índice y los principios presentados en las normas ISO 1996, 2. 1987 e ISO 1996, 1. 1982. 3. Los datos obtenidos frente a una fachada o otro elemento reflectante deberán corregirse para excluir el efecto reflectante del mismo. Anexo y métodos de evaluación de los efectos nocivos. 1. Las relaciones dosis-efecto se utilizarán para evaluar el efecto del ruido sobre la población. 2. Las relaciones dosis-efecto que se establezcan para la adaptación de este anexo a la normativa comunitaria se referirán en particular a lo siguiente. La relación entre las molestias y los valores del DEN por lo que se refiere al ruido del tráfico rodado, ferroviario, aéreo y de fuentes industriales, la relación entre las alteraciones del sueño y los valores de LN por lo que se refiere al ruido del tráfico rodado, ferroviario, aéreo y de fuentes industriales. 3. En caso necesario, podrán presentarse relaciones dosis-efecto específicas para viviendas con aislamiento especial contra el ruido, según la definición del anexo sexto, viviendas con fachada tranquila, según la definición del anexo sexto, distintos climas o culturas, grupos de población vulnerables, ruido industrial tonal, ruido industrial impulsivo y otros casos especiales. 4. En tanto no se establezcan en la normativa comunitaria procedimientos comunes para determinar el grado de molestia, basados en las relaciones dosis-efectos del ruido sobre la población, se considerarán como valores admisibles de referencia en relación con las molestias y alteraciones del sueño, los que se determinen reglamentariamente. Anexo y requisitos mínimos sobre el cartografiado estratégico del ruido. 1. Un mapa estratégico de ruido es la representación de los datos relativos a alguno de los aspectos siguientes. Situación acústica existente, anterior o prevista expresada en función de un índice de ruido. Superación de un valor límite. Número estimado de viviendas, colegios y hospitales en una zona dada que están expuestos a valores específicos de un índice de ruido. Número estimado de personas situadas en una zona expuesta al ruido. 2. Los mapas estratégicos de ruido pueden presentarse al público en forma de gráficos. Datos numéricos en cuadros. Datos numéricos en formato electrónico. 3. Los mapas estratégicos de ruido para aglomeraciones harán especial hincapié en el ruido procedente de el tráfico rodado, el tráfico ferroviario, los aeropuertos, lugares de actividad industrial, incluidos los puertos. 4. El cartografiado estratégico del ruido servirá de base para los datos que deben enviarse al Ministerio de Medio Ambiente con arreglo al artículo 14 y el anexo sexto. Fuente de información destinada al público con arreglo al artículo 4, apartados 2 y 3. Fundamento de los planes de acción con arreglo al artículo 10. A cada una de estas funciones corresponde un tipo distinto de mapa estratégico de ruido. 5.
En los puntos 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6 y 2, 7 del anexo sexto se establecen los requisitos mínimos para los mapas estratégicos de ruido en relación con los datos que deben enviarse al Ministerio de Medio Ambiente. 6. Por lo que se refiere a la información a la población con arreglo al artículo 4 y a la elaboración de los planes de acción en virtud del artículo 10, se debe proporcionar información adicional y más detallada, por ejemplo, una representación gráfica. Mapas que indiquen las superaciones de un valor límite. Mapas de diferencias que comparen la situación vigente con posibles situaciones futuras. Mapas que presenten el valor de un índice de ruido a una altura de evaluación distinta de 4M, en caso necesario. 7. Se elaborarán mapas estratégicos de ruido de aplicación local o nacional correspondientes a una altura de evaluación de 4M sobre el nivel del suelo y a rangos de valores del DEN y LN de 5 dB como establece el anexo sexto. 8. Con respecto a las aglomeraciones urbanas, se elaborarán mapas estratégicos especiales sobre el ruido del tráfico rodado, del tráfico ferroviario, del tráfico aéreo y de la industria. Pueden elaborarse también mapas sobre las fuentes emisoras que establece el artículo 12, apartado 2, de la Ley del Ruido. 9. Para la realización de mapas de ruido se tendrán en cuenta las orientaciones sobre la elaboración de los mismos, contenidas en el documento de buenas prácticas publicado por la Comisión. 10. En la elaboración de los mapas estratégicos de ruido se utilizará cartografía digital compatible con un sistema de información geográfica, SIG. Todos los planos, mapas, datos y resultados de población expuesta deberán estar convenientemente georreferenciados, y presentar un formato válido para su tratamiento en el Sistema Básico de Información sobre Contaminación Acústica al que hace referencia la disposición adicional de este Real Decreto. Anexo V. Requisitos mínimos de los planes de acción. 1. Los planes de acción incluirán, como mínimo, los elementos siguientes. Descripción de la aglomeración, los principales ejes viarios, los principales ejes ferroviarios o principales aeropuertos y otras fuentes de ruido consideradas. Autoridad responsable. Contexto jurídico. Valores límite establecidos con arreglo al artículo 5.4 de la Directiva 2002/49/C. Resumen de los resultados de la labor de cartografiado del ruido. Evaluación del número estimado de personas expuestas al ruido, determinación de los problemas y las situaciones que deben mejorar. Relación de las alegaciones u observaciones recibidas en el trámite de información pública de acuerdo con el artículo 22 de la Ley del Ruido. Medidas que ya se aplican para reducir el ruido y proyectos en preparación. Actuaciones previstas por las autoridades competentes para los próximos 5 años, incluidas medidas para proteger las zonas tranquilas. Estrategia a largo plazo. Información económica, si está disponible. Presupuestos, evaluaciones coste-eficacia o costes-beneficios. Disposiciones previstas para evaluar la aplicación y los resultados del plan de acción. 2. Algunas medidas que pueden prever las autoridades dentro de sus competencias son, por ejemplo, las siguientes. Regulación del tráfico. Ordenación del territorio. Aplicación de medidas técnicas en las fuentes emisoras. Selección de fuentes más silenciosas. Reducción de la transmisión de sonido. Medidas o incentivos reglamentarios o económicos. 3. Los planes de acción recogerán estimaciones por lo que se refiere a la reducción del número de personas afectadas, que sufren molestias o alteraciones del sueño. Anexo B. Información que debe comunicarse al Ministerio de Medio Ambiente. La información que debe comunicarse al Ministerio de Medio Ambiente es la siguiente. 1. Sobre las aglomeraciones. 1. Breve descripción de la aglomeración. Ubicación, dimensiones, número de habitantes. 2. Autoridad responsable. 3. Programas de lucha contra el ruido ejecutados en el pasado y medidas vigentes. 4. Métodos de medición o cálculo empleados. 5. Número estimado de personas, expresado en centenas, cuyas viviendas están expuestas a cada uno de los rangos siguientes de valores del DEN en dB, a una altura de 4M sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta. 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70, 74, 75. Distinguiendo entre el tráfico rodado, el tráfico ferroviario, el tráfico aéreo y las fuentes industriales. Las cifras se redondearán a la centena más próxima.
Además debería indicarse, si el dato se conoce y es pertinente, el número de personas, dentro de cada una de las mencionadas categorías, cuya vivienda dispone de aislamiento especial contra el ruido correspondiente, es decir, aislamiento especial de un edificio contra uno o varios tipos de ruido ambiental, junto con instalaciones de ventilación o aire acondicionado que permiten mantener un alto grado de aislamiento contra el ruido ambiental. Una fachada tranquila, es decir, la fachada de una vivienda donde el valor del DEN a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y a una distancia de 2 metros de la fachada, para el ruido emitido por una fuente específica, es inferior en más de 20 dB al de la fachada con el valor más alto del DEN. Se explicará también la contribución a esos resultados de los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos correspondientes a la definición del artículo 3 de la Ley del Ruido. 1. 6. El número total estimado de personas, expresado en centenas, cuyas viviendas están expuestas a cada uno de los rangos siguientes de valores de LN en dB, a una altura de 4 m sobre el nivel del suelo en la fachada más expuesta. 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70, distinguiendo entre el tráfico rodado, ferroviario, aéreo y las fuentes industriales. Estos datos podrán evaluarse asimismo para el rango 45-49 antes del 18 de julio de 2009. Además, debería indicarse, si el dato se conoce y es pertinente, el número de personas, dentro de cada una de las mencionadas categorías, cuya vivienda dispone de aislamiento especial contra el ruido correspondiente, según la definición del punto 1.5. Una fachada tranquila, según la definición del punto 1.5. Se explicará también la contribución a esos resultados de los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos. 1. 7. En caso de presentación gráfica, los mapas estratégicos de ruido deberán presentar, como mínimo, las curvas de nivel de 60, 65, 70 y 75 dB. 1. 8. Un resumen del plan de acción, de una extensión máxima de 10 páginas, que aborde los aspectos pertinentes a que se refiere el anexo V2. Sobre los grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos. 2. 1. Descripción general del eje viario, del eje ferroviario o del aeropuerto. Ubicación, dimensiones y datos sobre el tráfico. 2. Caracterización del entorno. Aglomeraciones, pueblos, campo, etc. Información sobre la utilización del suelo y sobre otras fuentes importantes de ruido. 2. 3. Programas de lucha contra el ruido ejecutados en el pasado y medidas vigentes contra el ruido. 2. 4. Métodos de medición o cálculo empleados. 2. 5. El número total estimado de personas, expresado en centenas, fuera de las aglomeraciones cuya vivienda está expuesta a cada uno de los rangos siguientes de valores del DEN en dB, a una altura de 4 m sobre el nivel del suelo y en la fachada más expuesta. 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70, 74, 75. Además, debería indicarse, si el dato se conoce y es pertinente, el número de personas, dentro de cada una de las mencionadas categorías, cuya vivienda dispone de aislamiento especial contra el ruido correspondiente, según la definición del punto 1.5. Una fachada tranquila, según la definición del punto 1.5. 2. 6. El número total estimado de personas, expresado en centenas, fuera de las aglomeraciones cuyas viviendas están expuestas a cada uno de los rangos siguientes de valores de LN en dB, a una altura de 4 m sobre el nivel del suelo y en la fachada más expuesta. 50, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70. Estos datos podrán evaluarse asimismo para el rango 45-49, antes del 18 de julio de 2009. Además, debería indicarse, si el dato se conoce y es pertinente, el número de personas dentro de esas categorías cuya vivienda dispone de aislamiento especial contra el ruido correspondiente, según la definición del punto 1.5. Una fachada tranquila, según la definición del punto 1.5. 2. 7. La superficie total, en kilómetros 2, expuesta a valores del DEN superiores a 55, 65 y 75 dB, respectivamente. Se indicará, además, el número total estimado de viviendas, en centenares, y el número total estimado de personas, en centenares, que viven en cada una de esas zonas. En esas cifras se incluirán las aglomeraciones.
Las curvas de nivel correspondientes a 55 dB y a 65 dB figurarán también en uno o varios mapas, que incluirán información sobre la ubicación de las ciudades, pueblos y aglomeraciones situadas dentro de esas curvas. 2.8. Un resumen del plan de acción, de una extensión no superior a 10 páginas, que aborde los aspectos pertinentes indicados en el anexo V. Anexo B y criterios para la delimitación de una aglomeración. 1. Determinación de la aglomeración. A. La entidad territorial básica sobre la que se definirá una aglomeración será el municipio. No obstante, el ámbito territorial de la aglomeración podrá ser inferior al del municipio, por aplicación de los criterios que se describen en el apartado D. B. A los efectos de la obligación de elaborar mapas estratégicos del ruido, se tendrá en cuenta única y exclusivamente el número de habitantes que integran la aglomeración. Este número será el de los habitantes de derecho con arreglo al último censo realizado antes del año en que corresponda la comunicación al Ministerio de Medio Ambiente de la relación de aglomeraciones sobre las que deben realizarse este tipo de mapas. Si con objeto de mejorar la protección de la población en algún lugar o zona en la que se produjesen variaciones estacionales de importancia que hiciesen aconsejable tener en cuenta la población transeúnte, la comunidad autónoma competente podrá incluir esta aglomeración urbana dentro de la relación, teniendo en cuenta la población de hecho o cualquier método por el que se valore la población transeúnte, advirtiendo esta circunstancia que será tenida en cuenta para la confección del mapa estratégico de ruido correspondiente. C. Las comunidades autónomas podrán establecer, por aplicación de los criterios que se describen en el apartado D, aglomeraciones de ámbito supramunicipal. D. Para determinar los sectores del territorio que constituyen una aglomeración se aplicarán, al menos, los criterios de densidad de población y proximidad siguientes. Se considerarán todos aquellos sectores del territorio cuya densidad de población sea igual o superior a 3.000 personas por kilómetros 2. Para la estimación de la densidad de población se utilizará preferentemente los datos de población y extensión territorial de las correspondientes secciones censales. Si existen dos o más sectores del territorio en los que, además de verificarse la condición del punto anterior, se verifica que la distancia horizontal entre sus dos puntos más próximos sea igual o inferior a 500 m. Si la suma de los habitantes comprendidos en los sectores del territorio que cumplen con los requisitos de los puntos anteriores es mayor de 100.000, estos sectores del territorio constituyen una aglomeración. El tamaño, en número de habitantes, de la aglomeración será la suma total de los habitantes comprendidos en los sectores del territorio que constituyen la aglomeración, por aplicación de los criterios descritos en el apartado D. 2. Delimitación del ámbito territorial de la aglomeración. El ámbito territorial de una aglomeración se delimitará trazando la línea poligonal cerrada que comprende a todos los sectores del territorio que conforman la aglomeración. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.